sector. ¿Os quedaríais en Londres o os volvéis a Madrid? Realmente hemos dado fondo y crecer. Realmente es más por una reacción del propio público a esa oferta, es bajarlo todo, garantizarlo todo a, oye, pues si ya no tengo curiosidad, en el top 10 álbumes son todos. Crecimiento tanto en el BIME Pro, la parte profesional, que se van a alcanzar prácticamente los 1.500 profesionales, y sobre todo hay un crecimiento muy importante en empresas participantes, que vamos a superar las 980 empresas. Eso significa que son 230 empresas más que el año pasado. En el ámbito LIFE también crecimiento importante, porque el año pasado anduvimos en el entorno de los 8.000 participantes día, y este año vamos a estar más cerca de los 11.000 que otra cosa. Crecimiento también desde el punto de vista, pues, de actividades, porque vamos a tener dos actividades muy novedosas que creo que son muy importantes. Una que tiene que ver, por ejemplo, con el mundo de las startups, de las empresas nuevas que en el ámbito de la industria musical se han presentado a BIME, que han sido como 70 proyectos y 20 que van a ser las finalistas, y eso es muy importante también desde el punto de vista de tejido, de ir generando nueva industria. Y también mucho crecimiento en algunos eventos dentro de BIME profesional, o que eran, pues, el año pasado novedosos porque era la primera vez que se hacían, pero que este año se están consolidando. Me refiero, pues, a los Speed Meetings, a los Hack Days, donde van a participar muchísimas personas más que las que participaron el año pasado. Luego, en general, BIME, tanto la parte profesional como la parte live, crece en el entorno del 30%, y eso es muy importante. Y además hay un elemento nuevo, que es BIME Market, en donde lo que vamos a hacer es ya tener también una zona expositiva con en torno a 30 empresas y con en torno a 1.000 metros cuadrados, en los que empresas del mundo de la industria musical, sea audiovisual, sonido, tecnología y otras partes, también van a exponer ya en una parte expositiva y en unos 1.000 metros cuadrados. Streaming sigue creciendo, pero es verdad que